Hola, bienvenido. Continuamos en nuestro recorrido por el árbol de la vida para poder conocer la Cábala. En el video pasado estuvimos hablando de Tiferet, que es el corazón del árbol de la vida. Es la esfera a donde más senderos llegan. Llegan 8 de los 22 senderos que hay en el árbol. Y es la que equilibra a Hesed y Geburah. Hoy vamos a estudiar a Hesed y a Geburah. No olvides que habíamos hablado de la existencia de 3 columnas. La columna de la derecha, o masculina, que es una columna de dar, expansiva. La columna de la izquierda, o femenina, que es la columna de recibir y es restrictiva. Y la columna intermedia, que es la columna de compartir. Aunque Hesed está en la columna de dar, masculina, y Geburah está en la columna femenina del recibir, es necesario tener en cuenta que todas las sefirot siempre tienen algo para dar y siempre tienen que recibir. Es decir, por ejemplo, Geburah recibe de Hesed energía, pero da a Tiferet. Entonces, cuando Geburah da a Tiferet, está en posición masculina, y cuando está recibiendo de Hesed, está en posición femenina. Hablemos de Hesed. Hesed es misericordia, amor. Se encuentra en la columna derecha del árbol de la vida, abajo de la sefirá de Jotma. También es llamada Gedulah, grandeza. Es la esfera azul violeta. Representa uno de los 2 polos del eje ético del árbol de la vida, el eje de Hesed y Geburah. Hesed es el punto de acceso de la energía que viene del universo de la emanación. Hesed es la acción primordial que abre el flujo de energía a los planos más bajos. Es el amor sin miramientos, es construir. Somos la divina semejanza, semejantes al Creador, por tener la capacidad de dar. Hesed es el primer estadio en donde se frenan los proyectos. Hay 2 estadios en donde se frenan los proyectos. El primer estadio es en Hesed, ya te voy a explicar por qué. El segundo estadio es en Od. ¿Recuerdas que habíamos hablado que en Od se frenaban los proyectos por miedo? Porque teníamos miedo de entregar nuestro proyecto cuando ya se iba a empezar a materializar. Pero el temor no era porque el proyecto no fuera lo suficientemente bueno para servir a los demás, sino por temor al ridículo, por temor al que dirán si el proyecto no resultaba lo que tú pensabas. ¿Recuerdas que habíamos hablado de no desistir cuando solo nos faltaban 6 horas? Sigamos. El otro estadio en el que se frena el proyecto, o mejor dicho, el primer estadio, es aquí en Hesed. Los proyectos fracasan por falta de amor. Porque cuando surge tu proyecto, cuando mana el proyecto, mana por un deseo egoísta. Lo estás pensando no en buscar a quién ayudar, sino en cuánto vas a ganar, cuánto vas a recibir. Si la primera emoción que tuviste al iniciar un proyecto fue cuánto voy a ganar, deja esa idea de lado y empieza un proyecto nuevo, porque ese ya no se realizará. El proceso creativo siempre tiene que descender pensando en quién se va a beneficiar. ¿Qué tiene esa idea para dar al mundo? Puede que logres el resultado cuando lo haces con un deseo egoísta, pero al iniciar ese proyecto de forma egoísta atraerás egoísmo, es decir, tú lograrás conseguir el proyecto, lo entregarás al plano material y la gente que adquiera tu proyecto o tu producto querrá más por menos, porque tú lo manaste de esa forma. Y eso generalmente no funciona. La manifestación de la ley de polaridad aquí toma un aspecto básico de expansión, restricción, lo que comúnmente asociamos como bien y mal, ya que juzgamos como bueno todo aquello que se expande, crece y prospera, mientras que las limitaciones las tomamos como malas. En la Cábala no hay bueno y no hay malo. Siempre, cuando uno escucha de la misericordia, automáticamente piensa en misericordia hacia los demás. Pero no,
En la Cábala, la misericordia empieza por uno mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que ser misericordiosos con el prójimo, como somos misericordiosos con nosotros. Entonces, si yo le doy al prójimo más de lo que me doy a mí, estaré humillado. Si yo le doy al prójimo menos de lo que me doy a mí y menos de lo que estoy recibiendo, es egoísmo. Las kelipot o desequilibrios de Gesed son el egoísmo y la humillación. Es decir, el egoísmo porque me doy todo para mí, no le doy nada a los demás. Y la humillación porque le doy todo a los demás y siento que yo no merezco nada. Cualquiera de los dos casos es un desequilibrio de la misericordia de Gesed. Un aspecto muy importante relacionado con Gesed es la nutrición necesaria para conservar la vida. Y el alimento no es solo físico, no solo de pan vive el hombre. Nos nutrimos de lo que comemos, es cierto, pero también nos nutrimos de lo que leemos, de lo que escuchamos, de lo que sentimos. En Gesed está la prosperidad, la paz, el altruismo, incluyendo en el altruismo las llamadas obras de misericordia, la hospitalidad y cualquier acción de bondad como la capacidad de dar sin retribución alguna. En Gesed está el disfrute de todo lo bueno de la vida, la magnanimidad. La felicidad espiritual está condicionada a la generosidad, a la contribución, al servicio. Gesed nos impulsa a la unidad. Gesed trae constante cambio y desarrollo. Si no hubiera cambio, no habría tiempo ni habría crecimiento. Alcanzar el poder de Gesed es comprender que no es necesario utilizar el poder. En el aspecto negativo de Gesed tendríamos el inmovilismo e incluso la tiranía. Pero aquí no se trata de una tiranía violenta, sino de un despotismo ilustrado, de la glotonería, de esas personas manirrotas, es decir, personas que tienen un exceso de objetivo personal, que viven en el pasado o que están muy ocupadas en grandes causas sociales. Gesed no se trata de esas grandes causas sociales en donde yo sea vista, me reconozcan, una filántropa. No. Gesed se trata de las causas sociales de todos los días. Una sonrisa, ayudar a quien necesita. Es de esas pequeñas obras que hacemos todos los días los unos por los otros. Aquí en Gesed también tenemos esas personas demasiado buenas, que no le dicen no a nadie y de las que se aprovecha todo el mundo. ¿Has escuchado alguna vez eso de es tan bueno que es tonto? Pues en eso mismo necesitamos límites. No podemos ser tan buenos que seamos tontos. Cuando tú estás dando y permitiendo que los demás abusen de ti, estás afectándote tú mismo. Necesitas poner límites. Geburah es el límite. Ahora, miremos a Geburah. Geburah viene de Gibor. Fuerza, es la esfera roja. Está debajo de Binah y encima de Od, en la columna izquierda del árbol de la vida, la columna femenina, es decir, el eje del rigor. Geburah son los límites, las normas, el poder de la fuerza, decir que no. Muchas veces decir que no es ser bondadoso con nosotros mismos. Limitar el amor es tan necesario como prodigarlo. Eso lo vimos en Tifiret. Dice el texto bíblico, ¿quién es fuerte? El que se domina a sí mismo. Es decir, no es fuerte el que destruye a otro. El fuerte es el que se domina. En Geburah se ponen los límites. Esto es, tú llegas hasta aquí, yo llego hasta aquí. Yo me autoimpongo límites y le pongo límites a los demás. Por lo tanto, en Geburah no dejo que sucedan cosas, pero los límites en Geburah son puestos con Gesed, es decir, con amor. Es lo positivo del límite,
esa bondad oculta de rigor. En el rigor no todo es malo. No olvides que la cábala, tanto lo malo como lo bueno, tienen su punto positivo. En Geburá me respeto a mí y respeto a los demás. Por lo tanto, si yo le falto respeto a los demás, quiere decir que no tengo límites. Y si alguien me falta respeto a mí, significa que no puse límites. Hay personas que no saben decir que no, lo acabamos de ver. Y esas personas que no saben decir que no, para la cábala tienen un gran desequilibrio, porque la gente termina abusando. En Geburá se encuentra el poder. Cuando se tienen límites, cuando se ponen límites, se obtiene reconocimiento. Las personas que no ponen límites y a veces dan de más, en oportunidades lo que están buscando es ser reconocidos como altruistas, como mecenas. Entonces hay que tener cuidado con el dar, porque el dar debe tener un límite. El límite no espera reconocimiento. Estoy dando sin necesidad de que me reconozcan, porque si estoy esperando que me reconozcan cuando doy, tengo un problema de ego, un problema que pertenece a la Yesod. ¿Te acuerdas de Yesod? En Geburá, el verdadero poder es saber cómo me autolimito, cuáles son mis limitaciones. Establezco claramente qué límites impongo a las personas. Por ejemplo, las personas que trabajan muy en Geburá están en el ejército o en la policía. Es todo un sistema de órdenes, de leyes, de normas. Aquí también encuentras a los abogados, jueces, gente que trabaja en el gobierno, gente que organiza. La mitad de Geburá, el aspecto virtuoso de Geburá, es el saber decir que no. Para la cábala es natural que nos cueste poner límites, porque el alma viene del infinito. La energía viene del infinito. Nosotros somos energía, somos alma, que entramos a un cuerpo para vivir una experiencia en este plano. Y cuando entramos al cuerpo nos sentimos limitados. Por eso es que nos cuesta poner límites y por eso que nos es natural no ponerlos. Entonces, ¿qué tenemos en Geburá y qué tenemos en Gesed? En Gesed tenemos que el alma viene del Ein Sof. ¿Qué le falta al Ein Sof? No le falta nada. En Geburá entramos a los límites. Nuestro cuerpo es un límite. En el plano físico trabajamos para el cuerpo. Nos preocupamos por el cuerpo. Tengo que bañar el cuerpo, tengo que conseguir una casa para el cuerpo, trabajo para que el cuerpo pueda comer. Si gano dinero es para poder vestir el cuerpo, para que el cuerpo se pueda dar gustos. Todo gira en función del cuerpo. Entonces el alma se resiente porque estoy siempre en función de la materia, los límites de la materia. Ya dijimos que al alma no le gustan los límites. El alma se siente esclavizada por el cuerpo. ¿Y cómo sabes tú si eres esclavo del cuerpo? Es muy fácil. Si tienes un deseo y te cuesta trabajo cumplirlo, el deseo viene del alma. Si tienes un deseo e inmediatamente lo consigues, el deseo viene del cuerpo. En Geburá tenemos un problema con el hasta aquí hemos llegado. Es una especie de preconcepto. Cuando tú siempre dices que sí y después te arrepientes, no puedes decir que no y te preguntas ¿por qué dije que sí? Dije que sí porque si digo que sí soy más buena persona, siempre digo que sí, soy muy amable, la gente me quiere porque siempre digo que sí. Pero hay momentos en que no queremos hacer algo. Pero como somos tan educados, porque nos han educado así, que para ser decentes y cultos siempre tenemos que decir que sí, como somos tan educados tenemos miedo de decir que no. Por ejemplo, cuando estoy trabajando y me ponen más trabajo y no quiero hacerlo porque tengo otras cosas más que hacer, no digo que no porque me da miedo que me echen de mi trabajo. Entonces no pongo límites, no puedo dormir, empiezo a estresarme y llega un momento en que en vez de decir que sí, digo no, pero lo digo de una forma violenta, dejando que salga la ira. Empiezo a gritar, no quiero, y lo digo de mala manera. Ese es uno de los kelipot de Geburá, la ira. Y según la cábala, ¿por qué aparece la ira? Los cabalistas dicen
que la ira aparece porque no puse límites antes. Cuando tengo una pareja a la que siempre le digo que sí, o un amigo al que siempre le digo que sí, me da miedo decirle que no porque se va a ofender y algún día estoy harta y le digo que no. Pero no se lo digo con cuidado, no se lo digo decentemente, se lo digo con ira, con gritos, porque ya está como una olla a presión y se estalla, y estalla todo lo que tienes represado, todo lo que tienes guardado, toda esa ira reprimida, y terminas haciendo daño. ¿Por qué? Por decir que sí. Entonces, para vivir tranquilo, mejor di que no. El no libera, el sí compromete. Di que no. Que si te arrepientes de decir que no, después dices que sí, no pasa nada. Es mucho más fácil que cuando dices que sí y te arrepientes ya no puedes decir que no porque ya la gente cuenta con tu sí. Geburá es el dios Marte, el dios de la guerra. El color de Geburá es rojo, es la dimensión de color rojo. Rojo, ¿por qué? Porque rojo es la sangre. ¿Y cuándo sale la sangre? La sangre sale en la guerra, cuando la gente se mata entre sí y en casi todas las dictaduras. Si ustedes analizan, las dictaduras todas tienen color rojo en sus banderas. La Unión Soviética tenía una bandera roja, el Tercer Reich era rojo o tenía color rojo, China comunista tiene una bandera roja, etc. No importa si la dictadura es de derecha o es de izquierda. Cuando hay dictadura, tiene que ver con un Geburá desequilibrado, con la guerra, con la muerte. Las cosas no se pudieron arreglar bien porque no pusimos límites antes de decir que haya guerra. Cuando no se estableció un límite, dos países estallan en guerra. Cuando no se estableció un límite, alguien subió y se tomó el poder. Cuando no se estableció un límite, un pueblo completo es oprimido por un dictador. No olvidemos que en Geburá están los dictadores, no solamente el ejército, la policía, los jueces, los abogados, la gente que pone orden. En Geburá están los déspotas, los dictadores. No olvides, amarte también es poner límites para no ser abusado por los demás. El universo tiene leyes, es decir, tiene límites. Todo lo que vemos y podemos tocar tiene límites. ¿Por qué razón tú no los tienes? Muchas personas piensan que diciendo que sí a todo lograrán ser amadas por los demás, y no hay nada más lejos. Quien no se hace respetar no puede ser amado, porque no puede ser respetado. Ámate, aprende a decir que no cuando no quieras hacer algo. Pero no olvides decir no con gesed, con amor, con misericordia. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to trade your heroes for gold, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze?
second part in the war for leading role in a case. How I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. Have we found the same old few? I wish you were here. How I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground.